Bueno, Ricardo Delgado es economista, obviamente trabaja, o está trabajando ahora en el espacio del Frente Renovador de Sergio Massa. Gracias por venir, Ricardo. Por favor, Fernando, gusto. Yo decía un poco irónicamente, bueno, al final no estalló por el aire, digamos, como por ponerlo en sentido figurado. Ciertamente algunos decían que iba a estallar por el aire, digamos, los menos pesimistas decían que iba a haber serios problemas. Puede ser que haya problemas, pero la verdad es que más o menos el gobierno la piloteó y la contuvo y no hubo acuerdo con los fondos buitres. Mirá, Fernando, es cierto, yo creía que el gobierno no iba Te estoy diciendo desde una visión, desde un ciudadano que camina por la calle, no de un economista que por ahí conoce desde adentro bien los números y dice, no saben lo que va a pasar. No, a ver, lo que me parece que hay que decir muy claramente, y nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, que crisis cambiarias, que estallen las reservas por el aire, que no haya dólares y demás, no iba a pasar, porque eso generaba crisis política y el gobierno lo que menos quiere es una crisis política, ¿no? La experiencia de 2001 no se iba a volver a repetir. Ahora, para eso el gobierno aplicó una receta ortodoxa, enfrió fuertemente la economía, devaluó la moneda en enero, subió fuertemente las tasas de interés, castigó el salario real. Y todo esto lo estamos viendo hoy en una economía cuyo consumo está cayendo, levemente pero está cayendo, el empleo ya no crece y en algunos sectores está también disminuyendo, la inversión no aparece. Es decir, el costo de evitar una crisis cambiaria, una crisis en las reservas del Banco Central, que hoy están más o menos en los mismos niveles que hace un año atrás, y este es un punto no menor, no hemos perdido reservas este año, fue a costa de mucha recesión, de meter a la economía en una suerte de freezer y sobre todo a los salarios y a aquellos que perciben pesos todos los meses, y sobre todo con una estrategia de alquilar dólares, pedirle dólares a China, pedirle dólares que nos adelanten los dólares los exportadores de cereales, pedirle a las empresas que han participado de la licitación del 4G, de la telefonía móvil, que adelanten sus dólares para poder aumentar. O sea, están gastando dólares del próximo gobierno. Están gastando dólares, exactamente. En parte es así, en parte están pidiendo prestado muy corto, porque el swap chino es básicamente eso. Porque lo que no se ve, Fernando, es una estrategia clara de que ataque los problemas de fondo, que tienen que ver con la inflación, lo decía la diputada. Ahora nos metemos en eso, ¿no? Pero digo, ¿cómo llegó el kirchnerismo a...? Recuerdo perfectamente bien cuando el debate era hay que enfriar un poco la economía y salían y decían, de ninguna manera me vengan con enfriar la economía, este es el modelo, y ahora resulta que pasaron a enfriar la economía de golpe. Enfriaron la economía como receta justamente para no perder reservas. El kirchnerismo y el relato, digamos, del gobierno en estos años ha sido tan cambiante y tan falto de consistencia con la propia realidad, que me parece que hay que tomarlo con mucha reserva, con mucha cautela, porque si estamos viendo un ministro de Economía que dice que la inflación es 23-24% y además se pone contento, estamos en problema. Ahora, de lo que están haciendo, ¿no? De las medidas que están tomando ahora, enfriar la economía y todo lo que viene pasando, alquilar dólares y demás, ¿cuál es la consecuencia a futuro? Porque sabemos que la economía da resultados de lo bueno y de lo malo en tiempo posterior a que se tomaron las medidas. Sí, claramente. A ver, probablemente la herencia que deje este gobierno sea una herencia parecida a la actual, con mucha inflación, con un problema fiscal serio, o sea, el Estado está gastando más de lo que está recaudando y eso le implica pedirle todos los meses pesos, maquinita, para que el Banco Central provea esa diferencia entre ingresos y gastos que tiene el gobierno. Una economía que no tiene incentivos a la inversión, un dólar, un peso sobrevaluado, o sea, un peso fortalecido, entre comillas, en relación a las otras monedas, justamente porque hay inflación, los costos aumentan, entonces aquellos que tienen que exportar no pueden exportar porque no es rentable. Todo eso, y por supuesto una situación social que se ha complicado. Claramente hoy la pobreza en la Argentina ronda el 25% y probablemente esté en números parecidos o incluso algo más. Excepto en Chaco, que es muy poca, ¿no? Es muy poca según Capitanich. Sí. Bueno, por eso, pero creo que el relato hay que tomarlo con pinzas porque la gente camina, la gente vive, percibe los O sea que ves un 2015 empeorando pero no estallando. Empeorando, no estallando, pero con un espacio importante para que a partir del 10 de diciembre del año que viene se empiecen a, digamos, tomar las medidas que son necesarias tomar para revertir esto. O sea, es que varios economistas coinciden un poco con eso. Algunos dicen, economistas o lectores de la política dicen, bueno, está todo bien, nos vamos a ir derrumbando de a poco. Ahora, el 10 de diciembre va a ser tan brutal el cambio, llegue quien llegue, brutal el cambio incluso hasta de métodos, de formas y con medidas que deberían haberse tomado antes, que la Argentina tiene la posibilidad de despegar rápidamente. Sí. O por lo menos
empezar a notarse que empezó a despegar rápidamente. Sí, a ver, claramente. Yo siempre digo que más allá del que venga sea bueno y piense en el futuro y sea o no, o sea un egoísta que lo único que piensa es en su propio beneficio, va a tener que tomar medidas porque si no la Argentina no vuelve a crecer. Si el que viene no tiene la suficiente fortaleza y el suficiente diagnóstico y propuestas claras de cambiar... Sí, por egoísmo personal, por egoísmo personal para ganar visión. elecciones, Sí, claro. o por visión estratégica de 20 o 30 años, por los dos caminos Lo tiene que hacer. hay que hacerlo porque si no la Argentina deja de crecer. Y para un político no hay peor negocio que no crecer. ¿Y por qué, y ahora vamos a meternos en política directamente, ¿no? ¿Y por qué estás trabajando en el espacio de Sergio Massa y por qué crees que es Sergio Massa el que puede llevar ese cambio? Y además, escuchar a los economistas, los diferentes espacios del PRO, digamos, no te digo que dicen más o menos lo mismo, pero todos más o menos ven lo mismo, todos dicen... Sí. Ahora, seguramente la diferencia vendrá en cómo lo quieren hacer o cómo lo van a hacer. Sí, yo te diría, no solo en cómo, a ver, el qué es bastante claro. Hay que bajar la inflación, y es lo primero que tiene que hacer el gobierno nuevo que asume en diciembre del año que viene, es plantear un programa que baje las expectativas inflacionarias, por supuesto retomar el crecimiento, eliminar todas las trabas que hacen que hoy la inversión privada no pueda desarrollarse, el cepo, los impuestazos, las declaraciones juradas para importar, en fin, todo esto. Eso es cierto, eso es... ¿De eso se puede salir rápido? Sí, se puede salir rápido porque la Argentina con un shock de confianza y con la credibilidad que vos planteabas antes, rápidamente va a captar dólares que primero van a ser los propios argentinos que fugaron sus dólares al exterior o incluso a las cajas de seguridad las que van a volver. Eso pasó en el 2003-2004. ¿Se puede de un día para otro decir, bueno, no existen más las de Jai, estas famosas, no existe más el impuestazo del 50% a los automotores? Si vos tenés 10.000 millones de dólares más en el Banco Central y la tendencia es creciente, y con dólares no prestados, no alquilados como ahora, sino con dólares que ingresan por inversión o por exportaciones, seguramente lo puedes hacer, sí. Ahora digo, esto iba a la pregunta tuya porque me parece importante. El cómo podemos discutir y claramente sabemos y tenemos, digamos, recetas diferentes en cada uno de los espacios económicos que estamos dentro de los partidos políticos. Ahora, me parece que es muy importante el quién lo hace. El equipo económico de Sergio Massa, que no es mi caso porque yo no formé parte del gobierno kirchnerista, tiene dentro de su equipo económico a Roberto Lavagna, seguramente el ministro de Economía que mejores resultados en los últimos 50 años puede mostrar en términos de crecimiento, inflación, desempleo. Digo, claramente en esa época la Argentina crecía con baja inflación, con superávit fiscal. Tiene a Martín Redrado, que tenía, cuando se fue, 48.000 millones de dólares de reservas. Hoy hay prestadas 30.000 millones en el Banco Central. Miguel Peirano. Aldo Piñanelli, que levantó el corralito. Digo, gente con enorme experiencia, expertise, que pasó momentos complicados de la Argentina. La Argentina del 2002-2013 era una Argentina muy compleja. Entonces me parece que eso también a la hora de decidir tiene que importar. ¿Quién puede hacer esto que hay que hacer para que la Argentina finalmente empiece a salir de esta economía tan mediocre, de fondo de pozo, y empiece a pasar a una lógica distinta? Estaba pensando una cosa, vos estás poniendo recién sobre la mesa pesos pesados de la economía argentina, ¿no? Sí, sí. Nombres que han pasado, como decís vos, por situaciones complicadas, en cargos complicados, en momentos complicados. Y hoy el ministro de Economía es Axel Kicillof. Bueno, un gran profesor de política económica de la universidad. Sí, a mí no me gusta personalizar. La verdad que digamos, me parece que a los funcionarios se les juzga por los resultados de sus políticas. Y la verdad que la política del actual equipo económico, los resultados de la política del actual equipo económico no son buenos. Tenés menos reservas de cuando asumieron, tenés más inflación, tenés menos crecimiento, tenés más desempleo, tenés menos creación de empleo. Me parece que, bueno, los resultados son bastante obvios. Insisto, esta economía está, me parece a mí, muy mal gestionada. La Argentina podría tener una calidad de vida y los argentinos podríamos tener una mejor calidad de vida si hiciéramos las cosas un poco mejor, sobre todo en materia inflacionaria, ¿no? Que es la madre, a mi juicio, de todos los problemas. Para vos, en las opciones electorales que van a aparecer el año que viene, la gente va a optar por más cambio que continuidad y menos cambio. Digo, porque una cosa es Scioli. Scioli es... o él se vende incluso continuidad con cambio, o sea, más continuidad que cambio. ¿Vos pensás que la gente va a invertir la gente, a ver, lo que la gente no quiere son cambios drásticos, bruscos,
y nos lo dice permanentemente. Todas las recorridas que vamos haciendo en el país escuchamos eso. La gente quiere saber que aquellos que perciben una asignación universal por hijo la va a seguir percibiendo. La gente quiere saber que, digamos, las jubilaciones van a seguir teniendo 2 movimientos o 2 aumentos salariales o 2 aumentos de ingresos por año. Pero la gente quiere un cambio, sobre todo quiere un gobierno que le diga las cosas como son, que de alguna manera, digamos, trabaje sobre los problemas, que no esconda la inflación, que le diga si va a tener un empleo, si va a tener, si el Y que se empresario... lo diga de otra manera también. Y por supuesto, ¿no? Ni hablar.